I got the packs, you got the racks, it's nothing 100 a stack. Cook it up, hook it up. She want my name on her back. Scribble my name in calligraphy. I'm out of here, channel is history. She asking me, hey, where you finna be after the pack. Reunidos con José María Casasola, letrado de la Administración de Justicia del Juzgado Mercantil 3 de Málaga, especialista en específicamente los concursos de personas físicas y que además pues coincide la existencia del juzgado con la reforma de la ley que hoy vamos a comentar. Porque el pasado mes de septiembre entró en vigor la norma de la reforma concursal que modificó el sistema que todos conocíamos de segunda oportunidad desde el año 2015. Y lo ha modificado bastante. Por eso la editorial va a hacer una jornada para el 14 de marzo a las 5:30 de la tarde con los autores y los patrocinadores del libro, con IAG Auction también, para poder explicar o poder hacer una aclaración o poder ayudar a los profesionales o a las personas interesadas en la valoración de estos 6 primeros meses de vigencia. Además, lógicamente, hace 6 meses que la editorial Ley 57 sacamos el libro que ahora os enseño, que es el libro en el que José María también participa junto con Fernando Santiso, Ana Armijo y un servidor. Una experiencia que pues, va a ser la primera pregunta. ¿Qué te animó a participar en ese libro? Buenas, Carlos. Bueno, pues la idea de participar en un libro como el que sacamos con Ley 57 era precisamente el intentar hacer un manual eminentemente práctico. Es decir, prácticamente la inmensa mayoría de los profesionales del derecho y, por qué no, de la economía, pues se han visto en la tesitura de tener que asesorar o tener que formarse a la hora de tramitar o de intentar tramitar procedimientos de insolvencia. Estos procedimientos no son ni mucho menos fáciles. Tan es así como que el legislador, en un arrebato en el año 2015, decidió conferirlo a los juzgados de primera instancia y, ante la disparidad de tramitación en los mismos, pues finalmente volvieron estas competencias a los juzgados de lo mercantil, donde actualmente sirvo, y pretendíamos hacer, tanto el resto de autores como yo, un trabajo práctico para intentar dar un poquito de guía a los efectos de poder, de que nos llegara, egoístamente hablando, concursos bien fundados a los juzgados. Porque realmente ha cambiado tanto el proceso que justifique un manual como este. Sí, ha cambiado muchísimo. Para empezar, desvincula varios principios que antes estaban unidos. En un primer momento, y con anterioridad a la Ley 16/22, se concebía, salvo alguna construcción jurisprudencial, la segunda oportunidad como un hecho que se daba justo después de liquidar el total patrimonio de un deudor. Había efectivamente una serie de jurisprudencias, principalmente Audiencias Provincial de Barcelona, de Madrid, de Asturias y alguna otra, que salvaguardaban en cierto caso la vivienda del deudor, pero esto lo hacía después de un procedimiento liquidatorio. Ahora la Ley 16/22 cambia diametralmente este principio. Sigue siendo necesario e imprescindible un concurso de acreedores, pero no necesariamente deberá ser un concurso eminentemente liquidatorio. Es decir, puede haber segunda oportunidad sin liquidar la totalidad del patrimonio del deudor. Esto y los trámites nuevos que hay, pues lo hacen totalmente distinto a lo que había antes. Aparte, a más, tenemos que coexiste el concurso de acreedores antes de la reforma con la segunda oportunidad, en muchos casos, posterior a la reforma en el tiempo y con diversas legislaciones. Es decir, pudo haber comenzado un concurso de acreedores con el tenor literal del texto refundido previo a la Ley 16/22 y continuarse la segunda oportunidad conforme a los trámites de la Ley 16/22. Esto pues es bastante complejo e incluso en muchos casos pues con soluciones no unívocas. En realidad también el hecho de que los juzgados mercantiles hayan recuperado las competencias en este tipo de asuntos puede haber significado un paso adelante o al menos una mayor seguridad jurídica, ¿no?
En efecto, creo que sí. Para empezar, porque no hay al haber menos órganos que tengan competencia al respecto, creo que la aplicación de la ley es mucho más uniforme, sobre todo en aquellas plazas en las cuales existen 3 o más juzgados de lo mercantil, en los cuales pues, se ha especializado un juzgado en cada una de ellas. Es el caso de Coruña, es el caso de Málaga, es el caso de Sevilla y de algún otro sitio. Tan es así que actualmente el juzgado donde yo presto servicio pues conoce la totalidad de los concursos de persona natural, empresario o no empresario, que serían el precedente lógico y necesario respecto de las segundas oportunidades. Bueno, pues como comentamos, el 14 de marzo participarás en una jornada de la editorial Ley 57, que servirá, esperamos, para evaluar los 6 primeros meses de aplicación de la ley. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué objetivo tienes en esta jornada? Bueno, pues mi objetivo en la jornada, pues tenemos ya un campo de muestra suficiente. Me han podido entrar entre octubre y enero unos 250 concursos de personas naturales, es decir, tenemos ya un muestreo razonable y en muchos casos adolecen de ciertos defectos recurrentes. Ciertos defectos recurrentes que además con lo draconiano de la norma que impone unos plazos muy pequeños para subsanar defectos hace que muchas veces se tenga que volver a empezar. Y se tenga que volver a empezar porque la ley en muchos casos es excesivamente rigorista, pero es que debe serlo en muchos casos, porque a través de figuras como puede ser el concurso sin masa, el juzgador se va a encontrar a la hora de valorar una segunda oportunidad con una ausencia total de opinión contraria de los acreedores, por ejemplo, que no estarán personados, etcétera. ¿Esto cómo lo vamos a suplir? Pues lo vamos a suplir a base de aportar al procedimiento la documentación necesaria para que el jugador por lo menos pueda tener una base fundada. Y este, por ejemplo, es uno de los objetivos que le marco yo a esta jornada. ¿Y tu experiencia como profesional de ese juzgado en estos primeros 6 meses, cómo la valorarías? Bueno, en primer momento, prácticamente lo que he dicho antes, que han entrado en una cantidad bastante ingente. Esto era esperado porque la verdad que, sobre todo tras las sucesivas crisis, la penúltima de ellas la pandemia, es normal que esta figura pues tenga que implementarse. ¿Qué pasa? Que muchas veces, y pese a que haya numerosos abogados generalistas que se están poniendo las pilas, pues esto es un procedimiento complejo. Y es un procedimiento complejo no tanto desde la hora de conocer la norma, sino conocer la aplicabilidad de la misma, engranarla con los precedentes, es decir, he llevado un concurso anteriormente, ahora cómo afronto la segunda oportunidad, etcétera. Entonces, en muchos casos, pues creo yo que falta un poquitín de conocimiento no tanto de la norma, sino de la aplicabilidad de la misma. Es ahora un procedimiento más ágil, el que quizás sea lo más importante, una de las partes más importantes, precisamente esto de montar bien el expediente, aportar la documentación y dar las explicaciones suficientes para que el proceso sea ágil, o realmente todavía es tedioso. Bueno, vamos a confiar en que lo será. Es decir, ahora mismo estamos rodando todos. Sobre el papel se prescinden de muchos trámites. Sobre el papel también se prescinde, por ejemplo, en un 80% de los casos se va a prescindir de la figura del administrador concursal, lo cual tiene muchos inconvenientes y alguna ventaja. En este caso, pues la ventaja sería que abarataría el procedimiento, pero el inconveniente será que muchas veces carece el juzgado de una visión imparcial debida a todos los acreedores como constituye el administrador concursal. En cualquier caso, el procedimiento, el legislador ha querido que sea ágil, la práctica procesal nos hace que no lo sea tanto, pero también tenemos que tener en cuenta que está en rodaje. Sobre todo creo que un hito determinante va a ser cuando deje de haber procedimientos híbridos que comenzaron con la legislación previa a la 1622 y empecemos a hablar de los procedimientos que hayan comenzado dentro del dentro del reinado de esta norma. Estos sí van a ser bastante más ágiles,
sobre todo porque al menos me consta que los juzgados especializados se están formando, tienen sus plantillas trabajando en ello, y en el momento en el que esto funcione, sin perjuicio de que tendrá sus cuellos de botella, pues será bastante más rápido. Pues muchísimas gracias. De todo esto tendremos ocasión de hablar el 14 de marzo y esperamos a quien nos vea pues que se anime a incorporarse a aquella jornada. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. I'm gonna cross that river, Jordan. Yes, I am. I'm gonna leave my heart wide open.